este deseo de instalar de la llegada de los médicos cubanos como una invasión comunista es definitivamente y claramente un deseo deliberado de un sector de la sociedad que juega fuertemente y que trata digamos, de unir esta visita o esta llegada en ayuda humanitaria de médicos cubanos con una invasión y con algo negativo para el país. Uh-huh. Yo he escuchado a varios profesionales, no te puedo precisar en este momento el nombre, pero donde hablaba de la imposibilidad de contar con médicos argentinos, ¿no? O sea, de que había médicos que se los solicitaban, se los convocaban y según el lugar donde les tocaba, digamos, ejercer su profesión, podían estar o no, digamos. El intendente recién lo explicó claramente, o sea, Pehuajó es una ciudad que no cuenta con médicos, que cuenta con una espalda, digamos, en infraestructura importante, donde pagan buenos sueldos, según lo que escucho. Un día de guardia, 15.000 pesos, es una paga importante, pero no cuenta con médicos. Entonces, yo por supuesto elijo entender de que la llegada de los médicos cubanos tiene que ver con una falta de profesionales argentinos que quieran estar en los lugares más candentes o en los que menos acceso a la salud tienen. Pablo, y el tema de los presos se pasa un poco lo mismo, ¿no, Tomás? Digo, el periodismo dominante toma un extracto de esa información y trata de llevarlo hacia un lugar determinado, que lo que busca es claramente el esmerilamiento sobre todo de la enorme imagen positiva del presidente en este momento, o buscando ese traspié del gobierno que trate de bajarlo un poco de ese pedestal, entre comillas, ¿no? Pedestal entre comillas, que tiene que ver con el gran acierto de manejar esta pandemia. Pero bueno, creo que hay que tomarlo de esa forma, Tomás. Creo que hay que tomarlo como que la lucha política, más allá de la pandemia, está latente todo el tiempo. Los grupos opositores trabajan y con todo su poder a cuestas de una forma muy, muy punzante y muy determinante. De hecho, terminan imponiendo agenda. Digamos, todo el mundo termina. Yo te estoy respondiendo a vos sobre esta situación. No, es tremendo lo que han hecho. Tendríamos que estar hablando de otra cosa. Sí. Pero bueno, hay que tomarlo con naturalidad. A mí me parece que las decisiones que se están tomando son las adecuadas y bueno, lo importante es no generar esa escalada que sucedió en otros países que tomaron esta realidad de la pandemia con una liviandad asombrosa y que creo que van a pagarlo. Van a pagarlo políticamente los que decidieron tomarla y bueno, lamentablemente la población. ¿Qué va a hacer? Como siempre. Pablo, y vos estás en tu casa, estás con tu familia, ¿cómo sentís la educación de tus hijos? ¿Qué crees que le va a pasar a tu hijo y a los hijos de otros? Vos sos un tipo sensible, los actores tienen esa sensibilidad que pocas profesiones tienen, la verdad que hacen trabajos para ser cada vez más sensibles, parecer que laburaban para ser sensibles, pero ¿lo ves a tus hijos que se pueden educar, ves que pueden avanzar en tu casa? Y eso, ¿cómo ves al resto de los pibes? ¿Cómo ves la Argentina dentro de 7 meses si esto continúa? ¿Y cómo ves este año sobre todo para los pibes, para la educación? Bueno, es bastante complejo. La verdad que es una situación tan nueva, tan novedosa y tan impactante que es difícil poder analizar las consecuencias, ¿no? En una instancia como esta. Lo que veo es, por parte del colegio, del colegio de mis chicos, una intención muy clara de poder establecer un sistema digamos, de enseñanza alternativo al presencial, con todos los conflictos que eso conlleva. Creo que está habiendo muchos aciertos y creo que se están viendo también las limitaciones de lo que puede llegar a ser la enseñanza virtual. La verdad es que los chicos en particular, si bien a veces están un poco desorientados porque el tema de los tiempos se empieza a complicar. La primera semana íbamos contando los días y sabíamos en qué día vivíamos. Hoy por hoy, después de tantos días, es como una bola de tiempo que a veces es un poco difícil precisar. Creo que esta pandemia va a impactar en la educación, sin duda. No quiero decir que la educación tiene un año perdido, pero sí creo que va a tener una consecuencia muy, muy concreta en la imposibilidad de poder, digamos, llevar adelante
la educación de la forma que corresponde, ¿no? Que es cara a cara. Y respecto a lo que puede pasar, a ver, en un futuro no tan lejano. Hace un ratito nosotros pasábamos una mujer que pudo dejar su testimonio, tenía coronavirus, estaba en una clínica, no había enfermeras porque claramente las enfermeras no tenían los insumos necesarios, no podían trabajar. El miedo, el terror de esa enfermera de tocar a un enfermo de coronavirus, al lado habían depositado un cadáver. Digo, en el medio de esta situación es muy doloroso, las cosas que pueden pasar no son dolorosas. ¿Crees que nos puede tocar eso a los argentinos o no? Sí, claro que sí. Creo que es la imagen más impactante. Yo estaba escuchando y aparte durante estos días estuve leyendo y escuchando algunas crónicas de familiares que han perdido, digamos, de hijos, hermanos, padres, la mayoría gente joven que ha perdido familiares o en un geriátrico o en un hospital, digamos, infectados de este virus maldito que es casi también como un estigma, ¿no? Y lo más doloroso y llamativo, lo que más me impactó fue esa crónica del no poder despedirse, de no poder estar cerca del familiar en el momento crucial. Digamos, yo al menos reconozco que soñaba y me amargaba muchísimo y me entristecía profundamente cuando pensaba en la muerte de mis padres, ¿no? Pensar en la muerte de mi padre, en la muerte de mi madre, en un momento, en un contexto donde no puedo acompañarla, y encima relatado por una paciente, por una mamá que días después murió, verdaderamente es de un nivel de dramatismo. Si esto yo lo tengo que contar en una película, o sea, realmente sería tal vez de una profundidad y un desgarro tan grande que tal vez no todos los espectadores lo podrían ver. Estas son las consecuencias que trae esta enfermedad y por eso es que hay que atenderla de una forma tan presente y tan objetiva. El no hacerlo nos puede llevar a situaciones como la que está viviendo Italia, como la que está viviendo España, la que vive Estados Unidos, bueno, siendo mucho más cerca la que está empezando a vivir, está viviendo Brasil y va a vivir Brasil, que verdaderamente digamos, baja a la condición humana a lo más bajo, que un hijo no puede despedir a su padre o a su madre o a su familiar en un momento tan desgarrador, nos tiene que hacer replantear verdaderamente cuál es el futuro de esta sociedad. O sea, yo soy un tipo capitalista, Tomás. Yo no me considero ni comunista, digo, cuando alguien asusa los fantasmas del comunismo, ya sea con los médicos cubanos o con otra cosa, la verdad que me hace reír, porque yo me considero un tipo capitalista, me considero un tipo arraigado en el sistema capitalista y construido, criado en ese sistema. Ahora, si el sistema capitalista verdaderamente no deja asomar su parte más sensible, si existiese, su parte más empática, verdaderamente va a haber un colapso muy grande. Y creo que es lo que se está viendo. Digo, el miedo de la derecha de tratar de imponer la vuelta del comunismo tiene que ver con que los sistemas neoliberales o los sistemas que más han desprotegido sus esquemas de salud tienen mucho para perder políticamente. Sí. La tienen muy difícil políticamente. O sea, Trump está en los próximos meses en pleno, digamos, contienda electoral. La tiene muy difícil verdaderamente. El mostrar semejante falta de empatía o indiferencia con el ser humano tiene sus consecuencias. Yo creo Pablo, digamos, no soy absolutamente optimista. Creo que hay una parte de la humanidad que se jacta de ser antipática. Pero yo creo que va a traer movimientos globales importantes y sobre todo va a dejar sobre la superficie el accionar de los gobiernos o de las personas que llevan este mundo, que tienen más empatía con el ser humano, ¿no? Me parece que esos son los que más posibilidades van a tener. No sé si lo estamos viendo con claridad a la profundidad de la crisis que vos estás planteando, porque lo estás planteando perfectamente. No sé si los argentinos lo estamos viendo con profundidad esto y no sé si quienes nos dirigen la vida nos están manejando nuevamente a la grieta, nos están llevando nuevamente a la grieta. Que aparezca la grieta nuevamente, ¿no crees que deja a las claras que los argentinos no estamos viendo ese nivel de profundidad de crisis que vos estás viendo en todo lo que nos puede llegar a pasar?
Mira, Tomás, yo creo que las grietas existen en todas las sociedades. Hay digamos, una estructura psíquica, emocional, ideológica, que divide a los seres humanos entre los que tienen empatía por el otro y los que tienen empatía casi por su círculo más íntimo y creen que tal vez el tema de la pobreza es una cuestión del toma y daca, ¿no? Del universo. Yo creo que esto es algo que fácilmente se ve, digamos, que está presente y que no hay que tenerle miedo, digamos. A veces yo me enfoco un poco cuando lo que se busca es que se acabe la grieta. No, la grieta va a existir, digamos, el querer negarla, el querer taparla y que no exista más es casi un acto como de negación. El adquirirla como tal, el sabiendo de que estamos constituidos de una materia diferente, con intereses diferentes, con principios y valores diferentes, nacidos aún en un mismo país, pero sabiendo que tenemos que tener acuerdos generales como para poder avanzar y poder dar pasos hacia adelante, es eso lo que nos va a sacar. Bien. No el hecho de querer ocultar la grieta o el querer tener ese deseo casi infantil de que no exista. Pablo, tenemos la grieta tanda. va a seguir existiendo, no, a mí no me asusta lo particular. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo grande. Tenemos tanda. Muchísimas gracias, en serio. Sos un gran tipo, una gran persona, un mejor actor. Y muchas gracias por todo, en serio, viejo.